computadora el día de hoy y apenas alcancé a hacer el tema en mi, bueno, más o menos. No estoy diciendo que no me preparé para el tema, sino que la parte de la estructura del tema ya no alcancé, y el hermano Robert nos apoyó ahí con las diapositivas, lo cual agradezco mucho. Estuvimos por ahí batallando. Se lo comento por si hay algunas cosas que no alcanzan a estar escritas, es por lo mismo, ¿verdad? Que no pudimos tener a la mano la computadora, que es donde luego hacemos todo el bosquejo. Cuando iba batallando, tratando de arreglarla, y bueno, nos quitó algo de tiempo, pero el tema, hermanos, la estructura del tema, bueno, lo vamos a tener aquí. Y bueno, vamos a Lucas capítulo 19, versículo 8, y me gustaría que lo leyéramos juntos. Dice el texto, vamos a platicar acerca de los pasos de un genuino arrepentimiento. Ya lo hemos compartido aquí, por eso lamentaba mucho el que no tenía toda la estructura para el PowerPoint y en el Word, porque nuestra idea, verdad, era compartir este tema, que lo he hablado aquí en la iglesia, pero que no lo he compartido como un tema en sí mismo. Este tema también lo compartimos en parte, ¿verdad? En los temas, por ejemplo, para parejas y en algunos otros momentos. Lo voy a invitar a ponernos de pie por reverencia a la palabra de Dios en este primer texto, ¿verdad? Que vamos a leer y a compartir. Y dice, permítame, me salí de la... Pero bueno, dice así: entonces Zaqueo, puesto en pie, léalo conmigo. Las partes que están marcadas, recuerden. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Vamos a ver qué onda, por qué este texto para este tema. Pero este texto es clave para poder entender el principio. Y vamos a orar, familia, y vamos a ponernos en la mano del Señor. Padre del cielo, estamos delante de tu presencia, dándote gracias por tu amor y por tu misericordia, que es nueva cada mañana. Te adoramos, te honramos y te bendecimos por la oportunidad, Señor, que nos das de estar con vida, de poder compartir, de estar en este lugar. Gracias, Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor, sea tu palabra fluyendo en mí y a través de mí. Señor, toca los corazones, que abramos nuestros oídos para escuchar y entender tu palabra. Señor, que vivamos tu palabra, oh Dios eterno. Que realmente, Señor, podamos ser no solamente oidores, sino hacedores de ella. En Cristo Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis, ¿verdad? Vamos a ocupar nuestro lugar, familia. Arrepentimiento. Qué interesante hablar del arrepentimiento, familia. Hoy tenemos bautismos, y para el bautismo, para tomar la decisión del bautismo, ¿verdad? Para tomar la decisión de seguir a Jesús, una de las cosas más importantes que tenemos que vivir nosotros los creyentes es el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento y por qué hemos escogido este texto, hermanos, para poder compartir? Y es que el arrepentimiento tiene que estar presente en nuestras vidas cada momento. El arrepentimiento tiene que ser algo que tenemos que vivir nosotros, ¿verdad? Los seres humanos y los creyentes, aquellas personas que han decidido seguir a Jesús y tomarlo, ¿verdad? Tomar las enseñanzas de Cristo y vivir en la realidad del Evangelio. Es bien importante. La historia que estamos leyendo en este texto, que no voy a centrarme en esta historia, pero tomé este texto porque nos habla acerca de la historia de Zaqueo, un publicano, es decir, cobrador de impuestos, hermanos, que no era querido por la sociedad judía. ¿Por qué no era querido? Bueno, pues porque él cobraba impuestos para el imperio que los estaba dominando, en este caso el imperio romano. Entonces los romanos tenían controlado, hermanos, era el imperio que controlaba aquellos tiempos, ¿verdad? No solamente a Israel, sino mucha, ¿verdad? Gran parte del mundo en aquel tiempo conocido. Los romanos
habían puesto, ¿verdad?, personas para que cobraran los impuestos de sus propias naciones. En este caso, Zaqueo, que como dice el canto, era un hombre chaparrito así que vivía en Jericó. ¿Se acuerda del canto? Y cuando Jesús pasó por ahí le dijo Zaqueo. Yo creo que cualquier cristiano que ha, ¿verdad?, que ha estado desde niño en la iglesia se sabe ese canto, ¿verdad? Zaqueo era un hombre chaparrito así que vivía en Jericó. Y cuando Jesús pasó por ahí le dijo: Zaqueo, bájate de ahí porque a tu casa voy a ir. Porque a tu casa voy a... Porque 3 veces hasta lo repetíamos, ¿verdad? Y habla acerca de este publicano, este cobrador de impuestos, ¿verdad? Que cuando escuchó hablar de que Jesús andaba cerca, hermanos, él anheló acercarse hasta donde él estaba. Jesús, que era un hombre muy, muy famoso en su tiempo. Algunos piensan que la fama está peleada con el cristiano, y no, es más bien cómo utilizamos la fama. Pero Jesús era un hombre famoso en su tiempo. 5, 10, 15 mil personas lo rodeaban, y para Zaqueo era imposible acercarte a Jesús porque era un hombre chaparrito. No dice que era enanito, pero probablemente era una persona, ¿verdad?, con un problema de nanura, con inseguridades muy marcadas, tal vez traumas por burlas y rechazo que probablemente él tuvo, no solamente por su estatura, sino también, ¿verdad?, como lo hacen a veces con las personas que son distintas. Cuando usted ve una persona enanito, chaparrita, o una persona alta y guapa como un servidor, somos discriminados fea y cruelmente, hermanos, ¿sí? Pero Zaqueo seguramente vivía la discriminación y el rechazo. Aparte de su estatura, repito, ¿verdad?, él era cobrador de impuestos, así como uno de los discípulos de Jesús, apóstol, por cierto, que era Mateo. Se están poniendo atención, muy bien. Mateo, también cobrador de impuestos, también rechazado por la sociedad, también rechazado por sus amigos, inclusive por los mismos discípulos de Jesús, probablemente fue rechazado. Sí. Zaqueo, hermanos, cuando escucha que Jesús andaba cerca, hermanos, él se sube a un sicómoro, estos árboles tipo de las caricaturas de Candy, ¿verdad? Estos árboles bonitos, frondosos, y ahí, ¿verdad?, espera que el maestro pase. Cuando Jesús va pasando, dice la Biblia que vio a Zaqueo y le dice en ese momento: es necesario que yo entre en tu casa. En tu casa, le dice el Señor a Zaqueo, es menester que entre en tu casa. Y entonces va, y él, honrado, ¿verdad? Imagínense nada más, un hombre rico, un hombre pudiente, porque era, dice el texto, que era jefe de publicanos. O sea, no solamente era publicano, sino que era jefe de publicanos, estaba por encima de publicanos. ¿Qué tuvo que haber hecho? Alguna vez yo compartí un tema de esto. ¿Qué tuvo que haber hecho Zaqueo para llegar a ser jefe de publicanos, hermanos? Pues yo creo que ha de haber hecho varios méritos, ¿verdad? Inclusive, tal vez, no lo digo que sea así, pero probablemente hasta tuvo que caer a lo mejor en actos de corrupción, ¿verdad? No digo que sea así, ni que toda persona que esté en un lugar de privilegio lo haga, pero es interesante por ciertas características que tenía Zaqueo. Hermanos, probablemente de ese carácter duro, Jesús le dice: yo voy a entrar a tu casa. Era, hermanos, tremendo que Jesús lo hiciera. Un hombre santo entrando a la casa de un hombre pecador era mal visto por la sociedad de ese momento. Si llega entonces Jesús a la casa de Zaqueo, entra, y cuando están comiendo, Zaqueo le dice esta frase, hermanos, que nos habla acerca de una actitud de arrepentimiento y que vamos a predicar el día de hoy. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Y por qué le dice esto Zaqueo? ¿Sí? ¿Qué tiene que ver esto con la Biblia? Cuando usted ha leído la Biblia, la palabra de Dios, usted entiende por qué Zaqueo le dice esto a Jesús. Y después de que Zaqueo dice estas palabras, Jesús dice algo bien interesante. Jesús dice: hoy ha llegado la salvación a este hogar. Antes no lo había dicho. Primero, porque Jesús es la salvación, y segundo, por esta frase que dijo Zaqueo. Esta frase abrió las puertas del reino de la salvación a la vida, a la casa, al corazón de Zaqueo. Esta frase, mis hermanos: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo. ¿Qué dice? Cuadruplicado. Pero ahorita vamos a ver por qué esta frase que dijo Zaqueo y qué implica, ¿verdad?, el que Jesús le haya dicho: la salvación ha llegado a esta casa. Arrepentimiento, hermanos. En Mateo, Juan, ahorita voy a explicar lo que quiere decir arrepentimiento, viene en la parte de abajo. Pero en Mateo, ¿verdad?, Juan el Bautista empieza a predicar. ¿Qué empieza a predicar Juan el Bautista? Que empieza, por cierto, a predicar antes de nuestro Señor Jesucristo. El primero que empieza a predicar el reino, hermanos, es Juan, el primo de Jesús.
En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, ¿qué decía? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y me brinco al versículo 6, no en el después del 2, me brinco al 6. Y eran bautizados por Juan en el Jordán. ¿Qué dice? Es decir, no hay bautismo sin confesión, no hay bautismo sin arrepentimiento. También te están picando los zancudos. Ay, a mí también me picó uno aquí. Ha de ser por el agua. Perdón, es que te vi, yo estoy aquí rasca y rasca, hermanos, ando un zancudo por ahí. Señor, lo reprenda el zancudo, nos está chupando la sangre. Mateo 4:17 dice, desde entonces, ¿qué dice? Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, el arrepentimiento, la confesión es la clave, la llave para, hermanos, encontrarnos con el reino de los cielos. Y sabemos definitivamente que es por la gracia de Dios, ¿verdad? Es por la gracia del Señor, ¿verdad? La salvación es por gracia, ¿verdad? A través de la fe, no es por nosotros, es don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Sin embargo, hermanos, hay un protocolo para ello, hay evidencia para saber que una persona realmente, ¿verdad? Es salva, y el primer paso para encontrar salvación es el arrepentimiento. Fíjese qué importante, porque tanto Juan dice, porque el reino de los cielos se ha acercado. El gobierno de Dios estaba y sigue estando en la tierra. El reino de los cielos se ha acercado. El gobierno de Dios se estaba estableciendo en la tierra. Por eso, hermanos, anteriormente no encontramos, digamos, tan evidentemente casos de gente endemoniada. Es hasta el tiempo del advenimiento de Cristo a la tierra, que por cierto estamos, ¿verdad?, en estos días de Navidad, donde recordamos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que sabemos que no nació en estas fechas, sino que pudo haber nacido para septiembre y octubre. Pero recordamos el advenimiento de nuestro Señor Jesús. Qué importante es entender, hermanos, que cuando Cristo viene, hermanos, los demonios empiezan a presentar, los demonios empiezan a manifestarse, porque el reino de los cielos se estaba estableciendo con el gobierno de Cristo en la tierra. ¿Me explico? Por eso Jesús lo vuelve a decir. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, después de que estuvo 40 días, ¿verdad?, en oración y ayuno en el desierto, cuando fue tentado por Satanás. Dice la Biblia que desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos ya está aquí. Ya es manifiesto el reino de Dios. Y cuando el reino de Dios se hace manifiesto, hermanos, el enemigo también se empieza a manifestar. Cuando una persona le entrega su vida a Jesús, el enemigo empieza a manifestarse en la vida de las personas, hermanos, de la familia de aquella persona que ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Dígame si no es cierto que cuando usted le entrega su vida a Cristo, por un lado viene la paz, el gozo y la salvación, pero en ocasiones, hermanos, el enemigo empieza a temblar y los demonios en nuestros familiares se empiezan a manifestar. ¿Sí o no? Bueno, tal vez en mi situación no era lo mismo, porque en mi familia todos eran cristianos. Sin embargo, hermanos, alrededor, con mis compañeros de trabajo, con mis compañeros de escuela, el enemigo se empieza a manifestar para tratar de desanimarme a mí. Porque cuando Cristo viene, hermanos, el enemigo se manifiesta. No le gusta cuando hay un arrepentimiento, no le gusta cuando una persona viene a la iglesia. Si tú has venido hoy por primera, segunda o tercera vez a la iglesia, ¿verdad?, tú vas a sentir el amor, la paz de Dios en tu vida. Pero también te voy a decir algo, el enemigo va a empezar a querer asustarte para que no sigas buscando del Señor. Porque cuando el reino de los cielos, cuando el gobierno de Dios se quiere establecer en tu vida y en tu corazón, porque el reino de los cielos se ha acercado y se está acercando el día de hoy a tu familia, se está acercando el día de hoy a tu matrimonio, se está acercando el día de hoy a tus hijos, se está acercando el día de hoy a tu casa, ¿verdad? El enemigo puede hacerse presente. Y Jesús dice, arrepiéntete, porque el reino de los cielos está cerca de ti. Hoy tienes la oportunidad, a ti y a los que nos escuchan a través de las redes sociales, de aceptar a Jesús como Señor y Salvador, y que el reino de los cielos no solo se acerque, sino que el reino de Dios se establezca en tu corazón, en tu matrimonio, en tu familia, en tu hogar, en tu casa, en cada área de tu corazón, de tu vida. ¿Cuántos dicen amén?
Hoy el reino de los cielos se ha acercado. No está lejos de ti. Solo necesitas confesar a Jesús en tu vida, entregarle tu corazón de una manera real, porque Él va a hacer la obra en ti. Arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Bueno, el arrepentimiento viene, la palabra arrepentimiento de estos textos que tenemos aquí viene de la palabra metanoeo, que quiere decir pensar diferente, considerar moralmente, que sentir compunción, es decir, dolor, cambiando de disposición, que dice mental. Implica un cambio de vida, un cambio de ruta, de camino, un giro de 180 grados. Es decir, si me doy cuenta que este camino por el que voy no es el correcto, entonces cambio de camino, cambio de forma de pensar. Si me doy cuenta que esta conducta que tengo de orgullo, de soberbia, que esta condición, ¿verdad?, de vicios, de lujurias, de chismes, de mentiras, me está llevando a la destrucción, entonces digo, por aquí no me conviene. Este camino es amplio y espacioso, ¿verdad?, y lleva a la perdición. Necesito encontrar el camino angosto que lleva a la vida eterna y que pocos lo hallan. Necesito encontrarlo. Es pensar diferente, es caminar distinto, es ir por una ruta diferente de la que voy caminando, es cambiar de acción, es cambiar de conducta. Eso es arrepentimiento. En el latín viene de la palabra penitencia, pentimiento, penitencia, re, ¿verdad? Esta palabra re, que quiere decir mucho, está re sabroso, muy sabroso, ¿sí? Arrepentimiento, mucho dolor, penitencia. ¿Sí me explico? Es como alma, ¿verdad?, que anda en pena. ¿Se acuerda? ¿Sí he escuchado esa frase? ¿Verdad? Es como alma que anda en pena, pero no en pena de vergüenza, en pena de dolor. Penitencia, dolor, duelo, que me duele realmente todo eso que hice. Eso es arrepentimiento. Todo lo malo, las personas que lastimé, todo aquello que hice que estaba fuera de la voluntad de Dios, si todas esas cosas que yo entiendo que me obstaculizaban acercarme con Dios y que lastimó a las personas que ama, eso es de lo que tengo que cambiar. El arrepentimiento es el dolor, es la pena, es la mucha pena, es un pensar diferente, es reconsiderar la manera que estoy viviendo para empezar a vivir una vida diferente, una vida distinta. Wow, qué precioso, ¿no? Fíjese todo lo que implica. ¿Cuáles son los pasos del arrepentimiento? Son 4. El proceso del arrepentimiento son 4. Si usted se arrepiente realmente de lo que ha hecho, usted tiene que seguir estos 4 procesos. Si usted no vive estos 4 procesos, usted realmente no está arrepentido. Es más, esto se aterriza aún a su relación con su pareja. Sí, hay veces en las que las personas dicen, ay, es que llegó el hombre arrepentido, ¿verdad? Como el chavo, ¿verdad?, que dice, vuelve el arrepentido, dice, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Qué realmente implica el arrepentimiento? Son 4 puntos. Si una persona no sigue estos 4 puntos, no está arrepentida. Si una persona no vive estos 4 procesos, no está arrepentida. Ahí le va. Eso lo platicamos también en los temas de parejas, en los temas de matrimonio, por si usted quiere escuchar. Número 1, para saber que alguien está arrepentido, no solamente con Dios, sino también estoy arrepentido, ¿verdad? Y estoy pidiendo perdón a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mi familia, le estoy pidiendo perdón a mi jefe, le estoy pidiendo perdón a mi hermano, a mi amigo, a un líder. Entonces yo tengo que vivir estos principios. Número 1, reconocer. Amén, diga conmigo, reconocer. Necesita aprendérselo, porque luego no nos lo aprendemos. Número 1 es reconocer. ¿Qué implica reconocer? Implica 2 cosas: identificar y aceptar. Ahí le va. Identificar, que tiene que ver con ubicar el daño de la herida ocasionada, la dimensión de lo que yo hice. Arrepentimiento, mucho dolor, mucha pena. Para ello necesito reconocer la herida que ocasioné. Si es hacia una persona, es importante el diálogo, saber en qué fallaste.
¿Te ha pasado que alguna vez alguna persona está enojada contigo y tú no sabes por qué está enojada contigo? Tu pareja a veces, ¿verdad? Le preguntas a tu pareja, ya ubicaste que tu pareja está enojada contigo, ¿verdad? Casi no me pasa a mí. Digo, ya como que anda enojada. Y empiezo a recapitular, pues ¿qué hice? ¿Verdad? Empiezo a pensar, ¿qué le hice a mi esposa para que ande enojada conmigo? Y digo, híjole, es que no me acuerdo. Y entonces los hombres batallamos con ese tipo de cositas que no sabemos. Ay, discúlpenos, damas, ¿verdad? Y entonces el hombre le pregunta a su esposa, oye, pues mi amor, ¿qué tienes? Y ya no sabemos la respuesta. La preguntamos nada más para no decir que no la preguntamos, pero ya sabemos que nos va a responder. No tiene nada. El problema es que si usted le sigue preguntando, la va a cansar. Pero si no le sigue preguntando, no le interesa. Entonces, cualquiera de las dos cosas estás frito, mi hermano. O sea, el problema ya está. Pero lo importante es reconocer e identificar el daño. Tengo que aprender, ¿sí?, a identificar lo que sucedió, a saber dónde está la herida, a saber qué es lo que hice. Es hacer un reconocimiento. Cuando le dicen a un policía, ¿verdad?, haz un reconocimiento de ese lugar. Si por ejemplo llegara a venir a un policía a este lugar, le dicen al policía, oye, haz un reconocimiento de misión visión. Llega la persona y dice, bueno, pues hay un cañón, hay una cruz, está un altar, ¿verdad? Hay unos instrumentos, hay unas bocinas, hay tantas sillas. Eso es un reconocimiento. Es identificar todo lo que existe en ese lugar. Cada parte, cada cosa, inclusive puede ser los colores, los accesorios. Eso es un reconocimiento. Hay 2 salones, si uno es de madera, otro es de concreto. Hay tantos baños, hay una cocina con tantas mesas. Eso es lo que hace un oficial de policía, un investigador, cuando hace el reconocimiento de un lugar. Y no solamente un policía, ¿verdad? Un arquitecto, cuando va a checar un lugar, dice, bueno, ahí está este tipo de piso, está este tipo de piedra, está este tipo de tantos árboles, ¿verdad? Que tengo que tumbar para hacer una construcción. Eso es identificar, es saber lo que has hecho. Una persona que viene con un corazón arrepentido tiene que identificar la herida que ocasionó. Tiene que saber que si engañó a su esposa, que si engañó a su esposo, que si engañó a sus hijos, número uno, ¿cómo la hizo sentir? ¿Sí me explico? ¿Cómo la lastimó? Eso es estar arrepentido. Ese es hacer un reconocimiento del lugar. Reconocer es saber cuando, por ejemplo, ¿verdad? Estoy hablando del tema de la infidelidad, que les digo que este tema lo tomo mucho en los temas de parejas, ¿sí? Saber que se sintió vulnerada o vulnerado, que lo hice sentir inseguro, que tenía miedo, que se sintió desvalorizada, que se sintió herida, defraudada. Cuando una persona no identifica, no dimensiona la situación. ¿Me explico? Cuando tú, ¿verdad?, le dices a tu hijo, ojalá y no hubieras nacido. Hermanos, a veces decimos cosas sin dimensionar lo que hacemos o lo que decimos. Ay, no era para tanto. Claro, porque como lo hemos visto aquí, las cosas que yo hago no son para tanto, pero las cosas que me hacen, se acaba el mundo, ¿sí o no? Así somos los seres humanos. Las cosas que yo hago, ay, eres un exagerado, no era para tanto. Pero cuando me las hacen a mí, es lo peor que tú hubieras podido hacer. Tú le puedes decir a tu esposa, tú le puedes decir a tu esposo, ¿verdad? Eres una frase, una palabra fea, ¿no? Digo, yo puedo decir tonto, pero hay otras más feas. Tú le puedes decir a tu esposa, esposo, eres un estúpido. Tú le puedes decir a tu esposa, y no es para tanto, pero cuando, ¿verdad?, cuando ella la suelta para tu persona, es lo peor que pudo haber dicho. Tienes que identificar el dolor que le hiciste sentir a esa persona. Identificar, saber que fue, ¿verdad?, que estuvo esperándote. Tus papás toda la noche te estuvieron esperando. Que tus papás, ¿verdad?, todo el día estaban angustiados porque no llegabas de la fiesta.
¿Me explico? Que les lastimó que les dijeras: te odio papá, te odio mamá. Identifica, porque si no identificas, no dimensionas. Cuando hay terremotos en la Ciudad de México, los hermanos aquí que vienen de la ciudad, ¿verdad? Cuando hay terremotos, ¿verdad? Mandan a expertos, ¿verdad? Arquitectos, expertos en ello, y hacen un reconocimiento, identifican: quedó dañada esta estructura, quedó dañada esta. Porque si una de las estructuras no es considerada y no es arreglada, hermanos, puede derribar una construcción, porque no dimensionamos la gravedad de las cosas. ¿Me explico? Fíjese qué importante es. Por eso cuando usted quiera pedirle perdón a alguien y le diga, ¿verdad? A veces le dice: bueno, ¿y por qué me estás pidiendo perdón? Y usted como hombre le dice a su esposa: pues la verdad es que no sé, pero no, tienes que saber por qué está dañado, por qué está dañada. Y número dos de esta parte de reconocer es aceptar. Es decir: sí lo hice, sí fui yo, sí mentí, sí, la verdad, acepto que te hice sentir que no valías, que mi mentira, que mi infidelidad, ¿sí? Que las palabras que te dije te lastimaron, te hicieron sentir inseguro, que las palabras que te dije hicieron algo en tu corazón, que empezaste a tener miedo. Qué importante, hermanos, es identificar. Número uno, entonces, en el proceso del arrepentimiento, de la gran pena, del gran dolor, tengo que reconocer lo malo que hice. Ahora, ¿reconocer es todo? No, desde luego que no. Hay gente en la cárcel que dice: yo lo maté, yo la maté, yo reconozco que lo hice. Yo sé que le di 10 con el cuchillo 10 veces, sé que le golpeé, sé que el que le acabé la autoestima, y lo volvería a hacer. ¿Se fija? Entonces reconocer, hermanos, no es estar arrepentido, pero es el primer paso. Hay gente que llega hasta aquí que dice: sí, yo reconozco que hice esto, yo reconozco que fui infiel, yo reconozco que lastimé, yo reconozco que le grité a mi mamá, reconozco, pero se lo merecía. ¿Sí me explico? Reconocer no es suficiente, es el primer paso. Y hay quien llega hasta aquí y piensa que porque ya reconoció, ya está arrepentido, y no llegan al siguiente paso, que es pedir perdón. Hay matrimonios que así están, que se pelean, se lastiman, se dicen de cosas, ¿verdad? Y al día siguiente, hermanos, 2, 3 besos, una noche de reconciliación, de pasión, de amor, y ya no se piden perdón, ya no se habla de lo que sucedió. Y como no se habla de lo que sucedió, entonces damos por hecho que no pasa nada, porque hubo un momento de pasión, amor y entrega, y ya pensamos que estamos perdonados, y no se habla. Lo mismo pasa en la familia con los papás, con los hijos van, le gritan a los papás, les dicen, ¿verdad? Los ofenden, y hermanos, ya nada más porque la mamá le hizo, ¿verdad?, los hot cakes que tanto le gustan, piensan: ya se le pasó a mi mamá, o ya se le pasó a mi hijo, le voy a pedir perdón haciéndole la comida que a él o que a ella le agrada. Pero no somos capaces de establecer un diálogo. Por eso, para el segundo paso, el primero es reconocer, el segundo es dialogar, pedir perdón. Isaías capítulo 43 versículo 25 dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Fíjese qué interesante. Alguien dirá: ay, ¿por qué por amor de mí mismo? Bueno, porque Él es fiel, y si Él dice que eres su hijo, Él te va a perdonar siempre que vengas, porque Él no es mentiroso. Y por amor a su palabra, y como Él dice que Él es fiel, Él no te va a quedar mal. Si tú vienes con una actitud de arrepentimiento genuina, entonces Él te perdona, porque Él ama su palabra. Él no va a quedar mal a su propia palabra. Y no me acordaré, fíjese qué bonito, no me acordaré de tus pecados. Pero hay una condición. ¿Cuál es la condición? Hazme recordar. Fíjese, ese tiene que ver con el otro, ¿sí o no? ¿Sí o no? Reconocer, hazme recordar. A ver, ¿qué hiciste? Háblalo. Por eso cuando, hermanos, venimos al retiro, aquí nos ponemos a cuentas con Dios. Los que vinieron al retiro, hermanos, se pusieron a cuentas con Dios. Le dijeron: Señor, yo hice esto, yo cometí adulterio, yo cometí fornicación,
Yo lo hice, aquí estoy, perdóname. Los que vienen al retiro y los que no vienen al retiro, pero que son honestos y que quieren entregarle su vida a Cristo, esto es lo que tienen que hacer. Dice el texto: hazme recordar. ¿Esto es porque Dios se le olvida? No, hermanos, Él sabe todo, pero Él quiere que nosotros hablemos, porque hablar trae libertad. La confesión trae libertad. Qué importante es esto. Cuando tú hablas, cuando tú sueltas, hermanos, te da libertad, empiezas a hacer catarsis, empiezas a soltar todo aquello. Por eso, hermanos, cuando nosotros estamos orando por usted, le digo: usted repita con voz que sea audible lo siguiente. No tiene que decir todo: Señor, perdón. Ojalá alguien dirá que se pare aquí al frente y: Señor, perdóname porque fui un lujurioso y pensé mal de la hermana que está No, tampoco. O sea, no es eso. O sea, es ser honesto con Dios. Es hablar. Sí tenemos que declarar nuestro pecado y decirle: Señor, perdóname. Perdóname porque yo, ¿verdad?, caí en pecado de lujuria, caí en pecado de chisme, de mentira, porque caí en pecado de fornicación, de adulterio, porque fui una persona orgullosa, soberbia. Hazme recordar. Dice: entremos a juicio. Ven, vamos a la sala, vamos a platicar. ¿Sí me explico? Es: ven, siéntate. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, ¿qué?, oye mi voz y abre, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Vamos a sentarnos, vamos a dialogar. Lo mismo tienes que hacer con tu esposa, lo mismo tienes que hacer con tu hijo. A ver, vamos a platicar, entremos a juicio. Vamos a sentarnos, vamos a entrar a la recámara, vámonos a la sala. Vamos a platicar como familia porque nos hemos lastimado, porque no hemos hecho lo correcto. Entremos a juicio. Habla tú para justificarte. Ven, dime por qué sucedió esto. Señor, ¿verdad?, yo golpeé a mis hijos porque cuando era niño mi papá también me lastimó. Señor, yo caí en el alcoholismo porque también viví esto. Soy responsable de mis acciones. Te voy a decir algo: a pesar de que tú hayas vivido un trauma en tu infancia, tú ya eres responsable de tus propias acciones. Bien lo dijo el hermano Amado Nervo, ¿verdad? Muy cerca de mi ocaso yo te bendigo, vida, porque nunca me diste esperanza fallida, ni trabajos forzados. ¿No se lo saben? No me sé la Biblia, dijo uno, ¿verdad? Ni pena inmerecida, sino que a pesar de mi largo camino, dice, yo fui el arquitecto de mi propio destino. Ahí sí dijeron gloria a Dios, pero con él. Porque la verdad, hermanos, aunque no venga en la Biblia, viene de Dios. Fíjese, o sea, nosotros, sí es cierto, hay un pasado, pero va a llegar el punto en que, como dice la palabra, el Padre no pagará el pecado del Hijo y el Hijo no pagará el pecado del Padre. El alma que pecare, esa morirá. Si es cierto, tal vez tu papá te abandonó. Si es cierto, tal vez tu mamá te abandonó. Tal vez tu papá era borracho, golpeador. Tal vez tu papá era mujeriego o tu mamá hombreriega. Tal vez, ¿verdad? Vivían situaciones complicadas. Tal vez. Pero el Señor nos ha dado raciocinio, resiliencia, la oportunidad de sobreponernos. Hermanos, la madurez para hacerlo. Tenemos que hacerlo. Habla tú, justifícate, está bien, pero acepta tus errores. Acepta que la has regado. Romanos 10 versículo 9 dice que si confesares, ¿con qué? Es importante pedirle perdón, hablar, dialogar, no dar por hecho que estamos perdonados. Tenemos que hablar. Fíjese qué importante. Dice con tu boca, porque él pudo haber dicho si confesares con tu mente, pero no, ¿verdad que no? Dice si confesares con tu que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. En ese tiempo hacer esta declaración, hermanos, costaba la vida. Por eso, hermanos, bueno, al día de hoy hay quien dice solamente con una oración, haz la oración del pecador y eres salvo. Ok. Sí, esta palabra puede ser real siempre y cuando estés consciente que hacer esta confesión te puede costar la vida.
Si crees realmente en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero ¿qué? Con la boca te confiesas para salvación. Número 2, pide perdón. Háblalo. Sea con tu esposo, sea con tu esposa, sea con tus hijos, sea con una relación pasada, tienes que pedir perdón. Sea con tus padres, háblalo. No des por hecho que fuiste perdonado o que ya perdonaste. Hazlo, porque eso te ata al pasado. No vas a vivir una vida plena si no hablas las cosas. Si das por hecho que el perdón fluyó, vas a estar estancado en el pasado. Habla tú para justificarte, dice el texto que acabamos. Qué tremendo, ¿a poco no, hermanos? Es fuertísimo. Ahora, ya hice esto, ya estoy arrepentido realmente. Pues ya sabemos que son 4. No, si tú hiciste esto, ya vas en el segundo paso. Qué bueno, ya le pediste perdón a Dios. Señor, perdóname por todo lo malo que he hecho. ¿Qué tengo que hacer ahora? Rectificar. Es decir, no volverlo a hacer. Muchas personas piensan que pedir perdón es todo. Por eso si sigues ofendiendo o lastimando, entonces no estás arrepentido. Pues rectificar es cambiar de rumbo, de actitud, de forma de pensar, de camino, de acciones. Estar arrepentido es dar un giro de 180 grados. Es, si voy para allá, ahora voy para allá. No lo voy a volver a hacer. Ya me perdonó, me trajo flores. Digo, ya lo perdoné, ¿verdad? Más bien, perdón. Ya rectificó, me trajo flores. Y le vuelve a dar una santa golpiza el hombre aquel. O al revés, porque también tenemos mujeres que golpean. Gloria a Dios. ¿Verdad que sí? Levanten la mano los hombres que se creen. Rectificar, no volverlo a hacer. Si una persona te dice que está arrepentida y vuelve a caer en el mismo acto, no lo está. Ahora, seguramente, ¿verdad, hermanos? En el camino del Señor, porque puede llegar a suceder, ¿verdad? Puede llegar a suceder que nosotros, hermanos, estamos buscando al Señor y podemos caer. Es una realidad. San Juan nos lo dice. San Juan nos dice, ¿verdad? Que si alguno dice que Dios, que no miente, le hacemos, que no peca, le hacemos a él mentiroso. Pero si alguno hubiese pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Wow. Es decir, sí, hermanos, podemos caer en pecado. El asunto es, ¿realmente estás trabajando? ¿Realmente estás luchando por ser una persona mejor? ¿O solo es un pretexto para poder regresar a la relación, a la condición en la que estabas y tener los mismos beneficios que tenías? ¿Sí? O sea, realmente es una transformación genuina. Porque una persona que ha conocido a Jesús, hermanos, probablemente puede tener un tropiezo, desde luego. Probablemente puede fallar en algo, desde luego. Pero un hijo de Dios no busca pecar. No está diciendo, vámonos al antro, ahí hay cervezas. ¿Sí me explico? Si sabes que no me hace bien esto. Un hijo de Dios puede tropezar, probablemente, sí, si manobro, probablemente, sí, seguro lo va a hacer. Tal vez no en una cosa que hacía antes, pero tal vez en otra. Pero busca agradar a su Señor, busca agradar a su Rey. Hermano, hermana, si tú quieres que tu pareja vuelva a creer en ti, si quieres que tus hijos vuelvan a creer en ti, rectifica, no lo vuelvas a hacer. Ya no lo hagas. No sigas cayendo en las mismas acciones. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y acérquese al Señor, el cual va a tener misericordia. Claro que el Señor nos da otra oportunidad, desde luego. Pero como dice Pablo, seguiremos pecando
para que el amor de Dios o la gracia abunde? ¿Seguiremos pecando, hermanos? No. ¿A qué se refiere Pablo con eso? Ya lo hemos explicado. Aquí dice Pablo en Romanos 6: si perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿qué? ¿Cómo viviremos aún en él? Fíjese qué importante es esto. ¿Y a qué se refiere esto? Porque luego de repente está medio confuso, ¿verdad? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Está bien sencillo, mire. ¿Sí? A veces, no sé, uno de mis hijos se está portando mal y le digo: hijo, no se porte mal, ya, por favor, no le quiero llamar la atención, no le quiero dar una nalgadita, hijo mío, porque lo amo, no te quiero dar una nalgadita, Luis José. No voy a decir Sadil y Lea porque ya ellos están grandes, también guapos mis hijos. Bueno, y humildes aparte. A Luis José, ya, hijo, pórtate bien porque si no te voy a dar una nalgadita. Mis hermanos a veces se cotorrean de mí, ¿verdad? O se burlan de mí, dicen: no, es que él les dice una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces. ¿Sabe por qué le digo 5 o 6 veces a mis hijos? Porque los amo y porque no les quiero dar la nalgadita. ¿Me explico? O sea, la tolerancia que les doy muestra la gracia y el amor que tengo yo para con ellos. Si fuese, la Biblia dice que Dios es tardo para la, no dice que es grande para la ira y tardo en misericordia, ¿verdad? No, dice que es tardo para la ira y grande en misericordia. Nosotros somos al revés, ¿verdad? Los seres humanos somos tardos para la misericordia y prontos para la ira. Pero Dios no es como nosotros, hermanos, y por eso nos tiene paciencia. Y por eso te deja un ratito. Ve que andas en la droga, ves que andas en el aquí y allá, y que no buscas al Señor, y te deja y te va dejando. No quiere mostrar, no quiere disciplinarte. Y si me explico, perseveraremos en la pregunta es: ¿seguirás pecando para que el amor de Dios se manifieste más? Seguirás engañando a tu esposa, seguirás engañando a tus hijos, seguirás maldiciendo a tu mamá, seguirás maldiciendo a tu papá, seguirás robando en el trabajo, seguirás aventando doble sentido, malas palabras, seguirás haciéndolo para que Dios muestre su misericordia más. Dice: no lo hagas. ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? Por eso yo no le doy la nalga, le digo: hijo, pórtese bien, no le quiero. Pero ya cuando no entiende, hermanos, una nalgadita. No golpe, hermanos, nalgadita. ¿Me explico? Así Dios, hermanos. Dios no castiga. Oh, hermanos, no ha leído la Biblia. Que es tardo para la ira y misericordia. El Señor disciplina a aquel que tiene por hijo. Eres hijo de Dios, te va a disciplinar. Seguro, yo te lo aseguro. Así es, familia. Tienes que rectificar, cambiar de rumbo. Y último, restituir. Y yo lo pongo de ejemplo, ¿verdad? Sí. Voy, no sé, estoy jugando fútbol, le pego al balón y rompo un vidrio. ¿Sí? Y entonces voy con el dueño y le digo: reconozco que yo lo rompí, le pido de verdad perdón, no lo voy a volver a hacer, y me voy. ¿Eso es arrepentimiento? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que pagar el daño. Tengo que pagar el daño. Hermanos, les voy a decir algo: pocos llegan hasta aquí. La mayoría reconoce, es más, pero hay gente que todavía ni siquiera reconoce lo que hizo, Otros, algunos, piden perdón cuando la riegan. Son pocos. Otros menos, mucho menos, un 10%. Esa es una encuesta que hice yo de mis invenciones, porque no he hecho ni encuesta oficial, ¿verdad? Pero lo que yo he visto, hermanos, no lo vuelven a hacer. Y solo, hermanos, un muy poco porcentaje, cuando está arrepentido,
llegan hasta aquí. De las personas que a mí me ha tocado disciplinar por una situación de pecado, si han sido 50, fíjese, si me ha tocado a mí sentarme con 50 y decirle vas a pasar un proceso de disciplina, sí, que yo me he sentado y los he subido a ese cuartito que está allá arriba, que algunos le tienen miedo y algunos otros ya no, pero que me he sentado y le digo, hermano, vas a pasar por un proceso de disciplina porque caíste en fornicación, caíste en adulterio, muchas cosas, ¿verdad? Uno se va siempre por lo visible, pero hay muchas cosas invisibles que también están presentes, como puede ser el chisme, la mentira, el orgullo que destruye, ¿verdad? También la falta del perdón es un pecado también. Cuando les he dicho, hermanos, de esas 50 personas que los he pasado a un proceso de restauración, de los que yo les he dicho, hermanos, han sido 3 o 4 máximo los que han llevado todo su proceso de restauración. Porque pocos, hermanos, dicen, no, sí, yo reconozco, piden perdón, pero no quieren pagar el daño, no quieren hacer algo por su matrimonio, no quieren hacer algo por su condición. Piensan que solamente es decir, ya pedí perdón, ya. No es así. La restitución, inclusive la ley terrenal te dice que si tú hiciste un daño, tú chocaste, tú atropellaste a alguien, ¿cómo pagar el daño de una persona que atropellaste, de un muerto? ¿Cómo? No sé, hermanos. Pero aún así, aunque no puedes reponer a una persona que hayas matado, ¿cómo reponer, hermanos, una infidelidad? ¿Cómo? Porque si es un vidrio, pago el vidrio, ¿me explico? Pero una infidelidad, ¿cómo la restituyes? ¿Es posible? Claro que es posible. En el caso legal, ¿verdad? Cuando matas a alguien, tienes que pagar un daño, tienes que dar una indemnización. ¿Para quién? Si es un padre, para la manutención de los hijos. ¿Me explico? Tiene que haber una restitución de las cosas. Fíjese qué importante. En el caso, por ejemplo, de una infidelidad y que estás arrepentido y vas con tu esposa y le dices, perdóname, reconozco que fui infiel, tienes que ponerte a los pies de tu verdugo y dejar que te corte la cabeza. No literal, aunque tal vez le daría ganas a él o a ella, ¿verdad? Y decir, aquí estoy, reconozco que fallé, reconozco que te hice sentir horrible, reconozco que te lastimé, que te dejé herido, herida, reconozco, sí, que te hice sentir miedo, reconozco que hice realmente se identifico cada cosa. ¿Y sabes qué voy a hacer? Te voy a hacer ahora sentir seguro o segura. ¿Sabes qué voy a hacer ahora? Aquí está mi celular. En lo que sana tu corazón, quiero que sepas que no estoy escondiéndote nada. Alguien dirá, pero es mi privacidad. Ni más, mis hermanos. Cuando una persona esté arrepentida, tiene que despojarse a su verdugo. Una persona cuando está arrepentida tiene que decir, reconozco, aquí estoy, voy a ganarme tu confianza. ¿Sí? Si antes me iba con mis amigos y allá fallé, hoy voy a estar aquí para ayudarte. Te voy a ayudar en el aseo de la casa, voy a ayudarte en la crianza de nuestros hijos porque los dejé abandonados por estar allá. Estoy arrepentido realmente, hay una pena, un dolor porque fallé. ¿Me explico? Voy a cambiar de actitud. Si la persona no restituye, no está arrepentida. Grábatelo. Si tú no has restituido, no estás arrepentido. Lo digo fuerte para que se quede grabado, ¿verdad? No porque lo esté regañando. ¿Me explico? Si sigues haciendo lo mismo, si no has hablado, no estás arrepentido. Tienes que reconocer, pedir perdón, rectificar y restituir. A tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. ¿Tu mamá ya no te cree? Cambia. Hazlo distinto.
Que se vea que estás luchando. Tropezaste, está bien, hijo, pero estás luchando por cambiar. No quieres quedarte con el pasado, quieres hacerlo distinto. Fíjese lo que le pasó a David. David, cuando le es infiel a su pareja, ¿verdad? Con Betsabé, cuando le ofende a Dios porque cae en adulterio, pues hace cosas bien feas, ¿verdad? David hizo cosas más feas que Saúl, yo siempre lo he dicho, y el Señor lo perdonó porque él tenía un corazón dispuesto. Y David se mete con Betsabé, la ve desnuda, y bueno, y luego manda a hablar a Urías, que estaba al frente del ejército, y llega Urías y le dice, mándenme a hablar a Urías, porque se entera que David se entera que Betsabé está embarazada, el rey David se entera, está embarazada la Elizabeth, ¿verdad? Y entonces le manda a hablar a su esposo, ven Urías, has trabajado mucho, véngase mi amigo, vaya a quedarse con su esposa. Quería que, porque estaba embarazada, quería que, ¿verdad?, que pensara que el hijo era de él. Vaya a quedarse con su esposa, merece mi soldado, el más guapo, que vaya a buscar a su esposa. Y ahí va Urías, dice, no, mi rey, ¿cómo me voy a ir? No me voy a ir, porque mi rey está en guerra, yo me la rifo por mi rey. Híjoles. Pero fíjese, David no había identificado, no reconocía que había fallado. Y entonces David le dice, no, ¿qué haré? Lo voy a emborrachar. Y lo emborracha y lo manda a quedar con su mujer. Y en la mañana que se levanta David, ¿qué cree? Estaba en la puerta. ¿Sabe la historia, hermana? Estaba en la puerta. Le está llegando el tema. Fíjese, estaba en la puerta. ¿Por qué no te fuiste? No, que vive Jehová, que yo no me voy a ir, porque mi rey anda en guerra. ¿Cómo voy yo a disfrutar de mi mujer cuando no entendía el Urías? Dijo, ¿sabes qué? Mando a la frente de la guerra, le dice a Joab, su comandante. Mando a la frente de la guerra. Y lo manda, lo que implica un pecado, hermanos. Un pecado te embarra en otro y en otro y en otro. La mentira, el orgullo, la soberbia, un montón más de cosas. Y entonces va al frente de la guerra y lo matan al pobre Urías. Y ya dicen, ya se murió la esposa. Bien contento el David, ¿verdad? Se queda, ya mataron a Urías, se queda con la esposa. Y entonces viene el profeta Natán. Esa historia, hermanos, cambió mi vida. Ya les he platicado, no la voy a platicar hoy. El por qué. No porque haya yo caído en adulterio, por otras cosas. Pero le dice Natán, había un hombre que tenía muchas ovejas y uno que tenía una sola ovejita. Pero un día vino un amigo del camino, y el que tenía muchas ovejas dijo, ay, viene mi amigo del camino, voy a darle un cabrito. Y agarró del que tenía una y la mató y le dio de comer al amigo. Dice, y ese amaba a su única que tenía. Y entonces le dice, ¿qué juicio hay que hacerle, David, a este hombre? No, hombre, David se enoja y dice, hasta se secó. Ese hombre es digno de muerte y debe pagar. Bueno, ahí va. Entonces se encendió mira el celo de David, el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno. Él se dio juicio, fíjese, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Él se dio juicio. Eso es restitución. Porque en la ley, déjeme le digo que en la ley, en Éxodo 22:1, cerca de 500 años antes, Moisés había dicho lo siguiente: cuando alguno, Dios a través de Moisés dice, cuando alguno hubiera hurtado un buey u oveja y lo degollare o vendiere, dice, por aquel buey pagará ¿cuánto? Y por aquella oveja. David conocía la ley y debe pagar la cordera. ¿Cuántas veces? ¿Se acuerda lo que dijo Zaqueo? Ahí está, ¿verdad? ¿Qué dijo Zaqueo? He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si a alguno he defraudado, se lo devolveré 4. Zaqueo conocía la ley de Dios. ¿Me explico, familia? Qué interesante es esto. Restituir. Tienes que pagar el daño, mi amigo. Tenemos que hacer las cosas distintas. Ya se acabó, mire. Tenemos que hacer las cosas distintas. Pídele perdón a Dios. Pídele perdón a tu esposa. Pídele perdón a tu esposo.
Pídele perdón a tus hijos porque diste un mal testimonio. Cambia de conducta, no lo vuelvas a hacer. Y empieza a dar evidencia de tu arrepentimiento. ¿Me explico? Que vuelva a creer en ti tus hijos, que vuelva a creer en ti tu pareja, que vuelva a creer en ti la sociedad, según la dimensión de tu daño, sea la dimensión de tu paga. Si diste un chisme y por tu chisme en la colonia todos se enteraron, entonces tú vas a salir y le vas a decir a todos los que se enteraron que ese chisme era tuyo. Fíjate, yo creo que si dimensionamos, hermanos, no haríamos las cosas, O sea, si tú dices, cuando estás a punto de dar un chisme, piensa antes, acuérdate que tienes que pagar 4 veces. O sea, le vas a decir a todos los que se riegue el chisme, le vas a decir que era mentira. Y aparte le vas a decir a otras 3 partes más de la colonia que tú dijiste un chisme, que a veces se te dan los chismes. Fíjate, qué tremendo, Tienes que pagar el daño 4 veces. Que no lo vuelvas a hacer. Y que vas a esa persona que le hiciste el chisme, le vas a hacer cosas para que esa persona vuelva a creer en ti. ¿Me explico? Yo creo que si estuviéramos conscientes de eso, hermanos, no lo volvíamos a hacer. Hermanos, es tiempo de buscar a Dios. La palabra de Dios es clara. No me acordaré de tus pecados. Hazme recordar. Ven, vamos a platicar. Así donde estás sentado, hoy no te voy a invitar a ponerte de pie. Inclina tu rostro. Y si le has fallado al Señor, y si le has fallado a alguien de tu casa, de tu familia, de los que te aman o de los que amas, di conmigo esta oración. Hermano, me ayuda. Padre del cielo, estoy delante de ti, reconociendo que te necesito. Vamos, dilo con tu boca, acuérdate, es con tu boca. Reconozco que te necesito. Hoy te pido perdón por mis pecados, por cada cosa que hice mal, porque lastimé, dañé a los que me aman. Lastimé a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mis padres, a mis hermanos, a mis amigos, a mis jefes, a mis compañeros, a mi hermano en la iglesia. Perdóname, perdóname, Señor. Ayúdame a hacer tu voluntad. Perdóname porque reconozco que la hice o lo hice sentir miserable, que le bajó la autoestima las palabras y las acciones que hice. Le fallé, le causé temor, inseguridad, miedo, desilusión. Quedó lastimado, lastimada, dañado. Mis acciones destruyeron un hogar, una familia. Eso que hice me alejó de los que amo o de los que me aman. Cámbiame, cámbiame, porque sin ti es imposible. No puedo yo solo, no puedo yo sola. Hay tantas cosas que he hecho mal, que te pido perdón por todas esas cosas malas que he hecho en mi vida. Quiero hacer tu voluntad, quiero reconciliarme contigo, y si existe la oportunidad, reconciliar en alguna medida mi relación con las personas que lastimé. Perdóname, Señor, porque pequé contra ti, porque hice lo malo delante de tu presencia. Caí en pecados que nunca pensé caer. Hice cosas que me llevaron a hacer otras cosas peores. Perdóname. Hoy entiendo
que en ti hay perdón, hay reconciliación y hay restauración. Toca mi vida, entra en mi corazón y límpiame. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mis pecados. Entra en mi vida, entra en mi corazón y lléname con tu Espíritu Santo, que es el único que puede hacer la obra en mi vida y cambiarme de verdad. Aquí estoy, en el nombre de Jesús. Ahora, así con tus ojos cerrados, si tienes a una persona conocida o a una persona amada a un lado tuyo, si no lo conoces no lo hagas, pero si es, te invito a que pongas tu mano sobre su hombro y llores por él o por ella. Dile: Señor, sigue trabajando en nuestros corazones, transforma nuestras vidas. Todos hemos fallado. Ayúdanos a perdonar y ayúdanos a pedir perdón. Te necesitamos. Toca el corazón de aquellos que amamos y transfórmanos. Bendigo la vida de la persona que está a mi lado con la bendición que viene de ti. Yo declaro que amo, que perdono, bendigo y oro por aquellos, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué te parece si le das un fuerte aplauso al Señor? Si tú fuiste honesto, realmente honesto en esta oración, preocúpate entonces por restituir, por pagar el daño.